Entonces, peso del recipiente metálico, ¿no? Entonces me lo van dictando. 32 gramos, ¿cierto? Peso del recipiente metálico más muestra húmeda. 50.33 gramos. Entonces, peso de la galleta o del suelo seco. Gramos. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? O sea, rebobinando, ¿sí o no? Entonces, primero, pues, obviamente, entonces acá uno le pone lo que es cálculo de la humedad inicial de la muestra de suelo, ¿cierto? Que, digamos, que esté por debajo de los 15 golpes de la cazuela de la cacerola. Listo, entonces, segundo pues va a ser determinación del cambio de volumen, ¿cierto? A partir del uso de mercurio. Entonces, acá tenemos densidad o peso unitario de mercurio. Entonces habíamos dicho que era 13.6 gramos sobre centímetro cúbico, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, peso del recipiente de vidrio. No, vidrio. Metálico es para la humedad, ¿no? 34.7 gramos. ¿Listo? Entonces, peso del recipiente de vidrio más mercurio antes de inmersión, ¿no? ¿Mil qué? ¿1100 qué? 81.1. Entonces, la humedad, ¿no? Cálculo de la humedad. Entonces, esto es lo que habíamos, ¿cierto?, establecido. Entonces, más, pues peso del agua, ¿no? Peso del recipiente metálico más muestra, menos peso del recipiente metálico, menos peso del recipiente, bueno, digamos que ahí sería peso de la galleta seca, ¿cierto? Sobre el peso de la galleta seca, ¿no? ¿Cierto? Entonces, usted les dio 62 punto algo, 62.16%. Esa es la humedad de esa muestra, ¿cierto? Y de ahí lo que pues hay que hacer es establecer el cambio volumétrico, ¿cierto? Cambio volumétrico o volumen, ¿cierto? Ahí establecemos volumen inicial del suelo en condición de humedad, ¿cierto? Obviamente ustedes no lo hicieron, sino que ustedes fueron al grano, ¿cierto? Entonces, el volumen inicial del suelo en condición de humedad. Inicial, entonces sería más peso del recipiente de vidrio más mercurio antes del, bueno, digamos que en ese caso sería volumen inicial. Exactamente. Peso del recipiente metálico más mercurio, nos falta aquí, ¿no? Que sea el compañero, ¿cierto? Entonces, peso del recipiente metálico más mercurio. 261.59. 261.59.
recipiente metálico, ¿cierto? Eso sobre el peso unitario, ¿no? El mercurio, ¿cierto? Entonces eso le dio 17.66 centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya centímetros cúbicos y vamos a tener volumen final del suelo en condición seca, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros pues vamos a establecer, ¿cierto? Entonces ahí va a ser igual, peso del recipiente de vidrio más mercurio antes de inmersión menos peso del recipiente de vidrio, ¿cierto? Menos peso del recipiente de vidrio más mercurio después de la inmersión, ¿cierto? Menos peso del recipiente de vidrio sobre, ¿cierto? Todo eso sobre el peso unitario del mercurio, ¿no? Del mercurio. Entonces, les dio 12.24 centímetros cúbicos. Entonces, acá establecemos, pues obviamente, cambio volumétrico, ¿no? Entonces, cambio volumétrico, ¿cierto? O lo que dice el compañero, el delta B. Bueno, ahora mejor el fórmula. ¿Cierto? El cambio, ¿no? ¿Cierto? Y obviamente, ahí nosotros sabemos que ese cambio volumétrico en porcentaje pues va a ser igual a 5.42, ¿cierto? Sobre el volumen inicial, ¿no? ¿Cierto? Aproximadamente 30%. Aproximadamente 30% fue lo que cambió, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, 30%. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que el 70% en volumen es o son partículas sólidas y el 30% en volumen, ¿no? Volumen es agua. ¿Listo? Pues ahí tenemos ya ese primer análisis que es bien importante, ¿sí? Obviamente que el suelo entre más fino sea, pues obviamente va a tener más cambio volumétrico, por lo tanto ese porcentaje pues va a ser mucho mayor. Eso depende de la relación de vacíos del suelo, ¿listo? Depende de la relación de vacíos, inclusive la idea es que yo les voy a compartir, por ahí no habíamos hecho peso unitario, pero yo les comparto para que los datos, pues ya con todo esto les comparto los daticos que les digo. Vamos a ver las fórmulas de